nuestras ya amplias bases de datos con electroencefalografía. Entonces, bueno, pues la idea de hoy fundamentalmente es conocer bien en qué consiste el método y que ella conozca bien nuestras bases de datos y, bueno, pues podamos desarrollar una línea de colaboración en el caso de que encontremos puntos en común. Muy bien. Bueno, a ver, lo que nosotros hemos desarrollado, llevamos como 4 años o así desarrollando, es un procedimiento para descomponer señales que son oscilatorias, es decir, que empiezan y terminan en el mismo punto como la que estáis viendo en imagen, que además os tiene que parecer algo conocido, ¿no? Porque es un potencial evocado, en este caso tomado en los ojos, pero bueno, medido en los ojos, pero que bueno, pues ese es un tipo de señal que nuestro método descompone, como veis, pues bastante bien, en 2 componentes, ¿no? La señal arriba tenemos la señal en gris, la señal real, ¿no? Y en rojo la predicción del modelo. Y abajo las 2 ondas en las que se descompone ese modelo, porque ese modelo es una suma de ondas siempre. Cada onda solamente tiene una oscilación principal, o sea que además es muy fácil de interpretar lo que sale. Bueno, ahora os contaré cosas que hemos hecho y aplicaciones, ¿no? ¿Por qué de repente aparece este método? Porque, bueno, pues todavía no sé muy bien por qué, he tenido la suerte de darle con él. Se parece a Fourier, cualquiera que conozca algo de descomposiciones de Fourier, pues va por ahí la cosa. Lo que pasa es que las ondas son más complejas. Las de Fourier dependen de 2 parámetros y las nuestras de 4. Eso permite que podamos modelar ondas de muchas formas diferentes, mucho más flexible que Fourier. Y la ecuación matemática es un poquito más complicada, pero es una función paramétrica. Y la manera de aplicarlo es igual que Fourier, pero utilizando otros algoritmos, que en el fondo eso al usuario le da un poco más igual, siempre que se fíe de que funcione. Lo que hay detrás es un modelo matemático, estadístico, con sus errores, aunque no normales, su estimación máximo verosímil, si eso suena de algo, o sea, que hay detrás toda una teoría respaldando esto. Como teníamos aplicaciones súper interesantes, hemos dedicado más primero a hacer las aplicaciones que a terminar la metodología, pero ya tenemos un artículo que está en revisión donde se calculan intervalos de confianza, se calculan, bueno, tenemos también lo que es esa batería de cosas que a mí no me importan tanto, pero todavía mucha gente sí. ¿Por qué digo no me importa tanto? Porque aquí lo que importa es los parámetros, ¿vale? O sea, esas 2 ondas al final significan 9 parámetros. Esos 9 parámetros nos dicen dónde están localizadas las ondas. Si son anchas, estrechas, si son muy puntiagudas o no. Y todos esos parámetros entonces van a servir para identificar, por ejemplo, anormalidades como enfermedades o para diferenciar pues una situación, un contexto, una situación experimental de otra, para caracterizar los individuos. ¿De acuerdo? Esa es la grandeza de este método que describe una onda con 4 parámetros, en este caso con 4. No sé si esto se ha entendido. Sí, yo creo que hasta ahora sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Esos 4 parámetros son comprensibles, matemáticos puros o no, esos parámetros son interpretables, como te digo, se interpretan como la localización de las ondas, se interpretan como la amplitud se mide en este sentido, la anchura y la simetría. Os voy a dejar ahí, o sea, podría puntualizar ahora más, pero miden la forma, la localización y la amplitud de cada una de esas ondas. Eso sería una descripción detallada de la onda. Una descripción con 4 parámetros. Entonces tú ya tenemos cosas hechas con esquizofrénicos y con LG, o sea que os voy a enseñar también para que veáis que ya hemos encontrado parámetros que diferencian, por ejemplo, que ya sé que hay muchísimos en la literatura, ¿no? No os lo voy a contar a vosotros, pero bueno, en concreto pues lo hace bastante bien y además de una manera muy elegante y sobre todo elimina muchísimo el ruido, porque aquí yo os he puesto una señal
pues muy limpia, ¿no? Pero puedo tener una señal que no sea tan limpia y el modelo lo que hace es, me olvido, o sea, sabe dirigir de alguna manera por dónde está realmente la señal subyacente. Bueno, como hace cualquier modelo matemático. O sea, si uno piensa en Fourier y lo quiere hacer más flexible, pues podríamos pensar que es eso. Entonces, eso por un lado. Sería la primera parte. Pero es que hemos avanzado más. Os voy a enseñar en el EEG para que a lo mejor os suene más. ¿Qué he hecho? Soy una torpe yo con esto. Bueno, esto es un trabajo que estoy haciendo con los de ingeniería biomédica. Van las cosas más despacio, que no sé si están muy ocupados o algo, pero allá Dios. Bueno, estos son medidas de los de RPs. Estamos haciendo RPs en distintos electrodos, ¿vale? Y lo que he ajustado, aquí veis, aunque no se vea, no sé si se ve muy bien, en rojo y en azul está Fourier y el nuevo método. Un poco para que se vea, ¿cómo lo puedo ampliar? Aquí, ya lo veo. Para que se vean las diferencias, ¿no? Hay veces que, estos son medias, me parece, no hay muchas diferencias, pero por aquí tengo algunos casos donde uno ve lo que hace uno y lo que hace otro. Entonces, fijaros en la curva de la izquierda, por ejemplo, cómo en nuestro método coge perfectamente esa curva que hay, la primera que hay, hacia abajo, y esa oscilación, y también coge la de arriba, o sea, son cada una de las dos componentes, mientras que Fourier pues coge una que no es a lo mejor la que me interesa, porque es la de la derecha. Existen muchas versiones del método que pueden además afinar dónde encontrar la onda, si quiero que encuentre esa onda, porque yo sé manejar todos los parámetros perfectamente, ¿no? Hay ejemplos todavía más descalabrados, como este de la derecha, claro. En la derecha tenemos ahí en rojo Fourier, que hace bla, bla, muy bonito, mucha onda, pero que no busca, no encuentra nada, y nuestro método que va a buscar esas ondas, que no hace falta que sean simétricas, porque Fourier busca siempre ondas simétricas, pues claro, nuestro método las encuentra mejor. Hay más cosas. Hay cosas. Bueno, son ejemplos, unos ejemplos de lo que puede pasar, de la diferencia de utilizar Fourier. Este es un caso bastante, a lo mejor, el de la derecha, el que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, veis cómo recoge perfectamente esas oscilaciones que hay prominentes, mientras que Fourier se hace un lío bastante importante. Bueno, y decía, una de las cosas que supongo que utilizáis son las medias grandes, ¿cómo llamáis? No sé si eso lo usáis o no. Las grand average, ¿lo usáis? O... Sí, sí, para describir pues, cuando hay un potencial evocado, sí. A ver si están por aquí abajo. Porque esas ya las culminan, claro, cuanto más, a lo mejor no están aquí, porque no tengo tantos documentos. Esto es una regla que hice utilizando los parámetros del modelo para clasificar esquizofrénicos y tal. Bueno, pues salían cosas interesantes. A lo mejor no es lo que yo quiero enseñaros más ahora. Vamos a ver si está aquí. Bueno, pues pasamos a lo siguiente, que es lo otro que quería, que es, aunque sea este documento es antiguo, pero bueno, esto es importante. Bueno, lo más, yo creo, relevante de nuestro método que hemos encontrado hace pues, un año o así, es que además de servir para describir cualquier tipo de oscilación, cuando yo tengo unas actividad, como la actividad eléctrica, medida en distintos puntos, el método le hemos adaptado para que busque las ondas simultáneamente en todos los electrodos. De forma que, porque tiene sentido, además el modelo, cuando yo lo desarrollé matemáticamente, se explica interpretando cada una de esas ondas, de esos gráficos como proyecciones en distintos planos de una misma cosa, ¿no? Entonces, usando esa idea matemática, se desarrolló el modelo 3D que hemos llamado y con el que se pueden ajustar simultáneamente los datos
de varios electrodos a la vez. Entonces, aquí tenéis, nada más os voy a enseñar sanos y enfermos. Bueno, me he pasado. Bueno, pues aquí tenemos datos, el potencial el ERP no quiero yo puedo meter la palabra en lo que digo, es potencial evocado. Es potencial evocado, ¿no? El ERP en tres electrodos, y el método busca la misma componente en los tres. El modelo ahora es un poco más complicado y se compone de parámetros, esos índices que resumen las ondas, parámetros que son comunes a los electrodos y otros que son específicos de cada electrodo. De esa manera conseguimos identificar la localización de la onda que es común a los electrodos, igual que el que sea muy, no sabes en inglés que en español, muy apuntada o menos apuntada, eso también es común. Pero ya la simetría y otras cosas, no, sí. La simetría y otras características, y alguna otra característica que tiene que ver con la forma, es específica de cada electrodo porque al proyectarse en distintos sitios la vemos de manera distinta. Entonces, de alguna manera, el que sea la misma información la recogen dos parámetros para cada componente y el que sea distintas proyecciones la recogen otros dos. Y es que os voy a enseñar 3 electrodos, pero os voy a enseñar 18. Y vais a ver lo que... O sea, que el modelo es el modelo. O sea, esto es clarísimo. Aquí veis cómo perfectamente es la misma onda que se encuentra en el mismo sitio. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabíais, que esto de descomposición de ondas, pues, pero no había un modelo tan potente como es este, ¿no? Cuando se complica un poco la cosa, pues es que voy a esperar a ver si tengo aquí medias. Porque cuando son enfermos, la cosa va mucho peor. Por ejemplo, si son enfermos, hay menos sincronía, creo, no me equivoco, si me puedo equivocar, pero puede ser una cosa que, o en enfermos o en... Y entonces hay menos facilidad de encontrar esa onda, o el ajuste, que veis ahí hay un numerito que se llama R cuadrado, ¿no? Que mide de alguna manera el ajuste, pues es peor. O sea, hay parámetros que van diciendo que se comporta peor en unos o en otros. Aquí tenemos pues, algún esquizofrénico. Estos serán datos vuestros incluso, a lo mejor. No lo sé, ya verán, no lo sé. Ahora que lo pienso. Vamos a ver si llego a alguna gran average por aquí. Porque en las grandes average se ve todavía mejor lo que hace el modelo. Fijaros, aquí vemos 3 electrodos, grand average, o sea, medias de medias, ¿no? He cogido 4 componentes. 4 componentes que prácticamente describen la señal que tengo ahí. Creo que algunas componentes súper conocidas y otra, pues puede que no sea nada o puede que sea característica de una determinada experimento, de un determinado estímulo, que dependa del estímulo, que dependa de tal. Entonces, bueno, yo creo que este gráfico es como para mirarle un rato y entenderlo, ¿no? Porque dice mucho de lo que se puede sacar del método. No sé si lo entendéis. Yo creo que es el momento de pararse a ver si lo entendemos. Sí. Sí. Porque entonces cada una de estas señales en las que se descompone una señal en cualquiera de los 3 electrodos de las grandes medias, ¿qué significa? Eso ya lo tiene que deducir el experto. Yo puedo decirte que describen la onda localizada en un sitio, que es la misma para las 3, ¿no? Yo lo que te doy es la descomposición matemática, para la interpretación ya no me voy a meter. Claro, pero... no, es que el problema del electroencefalograma es que es una señal extraordinariamente irregular. O sea, el electrocardiograma es la misma onda todo el rato. Se va repitiendo más deprisa, más despacio. Y cuando aparece una irregularidad marcada, como por ejemplo cuando aumenta la parte del segmento ST, pues o se profundiza la onda Q, pues dices, bueno, aquí hay algo malo, un infarto o lo que sea. Hablas del electrocardiograma. Cardiograma, sí. El electroencefalograma
Lo que pasa es que de 1 segundo a 5 segundos después puede que sea completamente diferente el mismo sujeto sin que le pase nada. Ya, pero no, eso no es potenciales evocados porque hay un estímulo por el medio, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, hay un estímulo por medio, pero claro, pero es que es tan sensible, por ejemplo, a ruido, a falta de relajación, es complicado, ¿no? El potencial evocado, claro, aplicarlo a un potencial evocado, bueno, pues descomponer el potencial evocado en unas señales más simples, sin tener claro qué significan esas señales desde el punto de vista biológico, pues, ¿qué crees tú que aportaría respecto de ahora mismo el análisis del potencial evocado? Lo podemos hacer o bien con amplitud y latencia de cada una de las ondas, o bien con señales tiempo-frecuencia, es decir, cuando aparece una mayor potencia de las diferentes frecuencias en cada punto del potencial, es decir, en el punto más 30 milisegundos, pues aparece una mayor potencia Z. En el punto más 100 milisegundos la potencia Z ha disminuido y aparece una mayor potencia beta o algo así, ¿no? Entonces, aquí yo creo que tenemos claro que podemos descomponer la onda en componentes matemáticos más, no sé, Ahora yo te voy a preguntar, más básicos. podría haber hablado de latencia en vez de la latencia, para vosotros es lo que es para mí la localización, ¿vale? Sí, entonces, la localización en el tiempo. Sí, vale. La latencia y la amplitud, puedo hablar en los mismos términos, o sea que yo lo puedo, el modelo, vamos, el modelo estima las latencias. Yo ahora te pregunto, ¿cómo estimáis vosotros las latencias? ¿Separadas para cada electrodo? Sí, en cada electrodo, claro. Pues yo te doy un método para claro. que sea una. O sea, ya esto, una primera ganancia es que hay una única latencia, no hay 3 ni 18. Y realmente es la misma actividad eléctrica la que estás midiendo, pero en distintos puntos. Por lo tanto, debería ser la misma latencia. De hecho, yo sí que he leído, no mucho, pero he leído que ha habido muchos intentos de descomponer las componentes de los potenciales. No digo del eje, que por cierto luego también voy a hacer alguna puntualización sobre el eje, pero yo hablo de potenciales, es decir, de señales. Vale, estamos hablando solo de potenciales. Sí, de señales donde hay un estímulo y a partir de ahí yo mido, porque si no, evidentemente el eje es una locura, ¿no? Claro. Sí, hablo de eso y además la gran media. En la gran media hay muchas de esas cosas que tú has dicho que el efecto que tienen es mucho menor, porque al hacer la gran media, pues todos los artefactos que hay debidos a, yo que sé, a momentos, pues han ido de alguno haciendo medias y ya no son tan importantes. Por eso queda tan bien. Entonces, lo que queda ahí es como la actividad que se genera en la cabeza, efectivamente, debido al estímulo, ¿no? Entonces, a ver, yo no quiero meter la pata en lo que digo, pero me suena que hay como distintas actividades, o que de repente entra en funcionamiento algo y después otra cosa, ¿no? Entonces, cada una de esas, ¿cómo le llaman? Fuentes, ¿no? Fuentes, sí. ¿Qué fuentes pues, o generadores? Sí. Pues estos serían lo que estoy representando ahí. Lo que cada una de las fuentes genera. Insisto, alguna puede no ser significativa o importante y deberse a algo que no queremos medir, pero hay alguna. La roja aparece, estoy casi segura, en casi todo tipo de experimentos, pero a lo mejor la azul tiene una forma distinta en hombres y mujeres. Voy a poner una. En la edad, la amarilla a lo mejor sí aparece, las otras no. O sea, realmente cada una de estas, y es un artículo que yo tengo pensado hacer algún año, es que este método permite buscar el origen de las fuentes y no el origen, caracterizarlas, separarlas. O sea, eso es como yo creo que la utilidad que tiene, claro, la potencia que tiene es porque tú puedes calcular la latencia, la amplitud, pero de una manera como consistente, robusta, porque es la misma para todos los electrodos. Pero la latencia no puede ser igual en todos los electrodos, porque claro, tú tienes el potencial evocado se procesa antes en PZ que en FZ. No se procesa, o sea, la actividad eléctrica es la misma, lo que pasa que tiene una forma distinta en PZ que en CZ, pero es la misma. La actividad surge y se acaba, es una cosa eléctrica, ¿no? Entonces no aparece y desaparece en distintos momentos del tiempo, sino que se mide. Se propaga, ¿no? Bueno, sí, se propaga en el tiempo, por eso se propaga, igual que vemos que cambia, o sea, se propaga en el tiempo, o sea, pero claro. Esto entonces sería una señal diferente por cada electrodo. Claro, yo tengo tres electrodos,
pero la roja es la misma fuente. O sea, yo he visto alguna vez dibujos que hacen, ¿no? Que dicen, que además dibujan que hacen así, como que la propagación es esférica o algo así, ¿no? Bueno, pues cada una de esas, o sea, y matemáticamente tengo además, podrías ponerme a escribir el producto vectorial, lo que es la física, detrás de todo eso. Hay física y hay manera de explicarlo. Entonces, para mí, cada una de esas está representando una fuente distinta medida en un electrodo diferente. Ya sé que vais a ser difícil de que me creáis, porque... No, si no se trata de creer, ¿no? Se trata de entender y de ver cómo podemos aplicarlo en nuestras... Y mira, ahora te voy a enseñar, a lo mejor esto también ayuda, porque bueno, aquí veis que es que son las mismas ondas, pero vamos, a lo mejor ayuda más si lo vemos para 18 o para no sé cuántos tengo aquí. A ver cómo puedo poner esto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 20 electrodos y está clarísimo que la señal es la misma. La latencia de la señal roja es la misma señal y luego hay algunas señales que por supuesto tiene una forma diferente dependiendo del electrodo. Aquí está, tiene todo, es hacia abajo porque ya no sé qué electrodos son, pero están en un lado, la cabeza, aquí están. Y luego aparecen otras ondas con mucha menos importancia en este caso, ¿no? ¿Vale? También se ve como los electrodos también, pues hay mucha diferencia entre unos y otros, pero que la onda es la misma porque la información que está recogiendo es la misma, solo que proyectada de una manera, o sea, recogida, el punto de vista, que es la manera mejor de entenderla, con que se ve esa actividad eléctrica es distinta en cada electrodo, pero la actividad es la misma. Entonces, esto es lo que detrás de ese modelo está, o sea, la física también. O sea, es un modelo que es fisiológicamente interpretable en ese sentido, que recoge esa idea física de cómo... Y bueno, estoy viendo el potencial evocado, os podría enseñar el electrocardiograma. El electrocardiograma es impresionante cómo funciona esto. Las 5 ondas, flash, 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 flash. Que recogen las 5 ondas famosísimas del electrocardiograma, son 5 ondas que salen aquí. Sí, y salen las 5 mismas en las 12 derivaciones del electrocardiograma, claro, de distinta manera. Y esto estamos intentando ahora, pues eso, trabajar sobre eso. Y ya, para rematar, también estamos trabajando con el EEG crudo. Con el EEG crudo estamos justamente ahora participando en un challenge sobre cómo predecir el outcome o sea, la respuesta que va a tener una persona que tiene un ataque al corazón, ¿no? Y le hacen un electroencefalograma después de tener el ataque al corazón y la pronóstica normalmente es o que se va a morir o que se va a quedar fatal o que va a tener una calidad de vida mejor, ¿no? Y estoy trabajando con los ejes impresionantemente largos, tal. Bueno, pues estamos sacando cosas. Porque existe una cosa, si no me equivoco, que se llama slow waves, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues entonces a través de este modelo yo puedo identificar slow waves en cada 10 segundos de electroencefalograma. Entonces, los parámetros de este modelo me están diciendo la regularidad, la sincronicidad, si los picos son muy altos y a lo mejor hay ¿cómo se llama? Ahí lo diré. Cuando alguien tiene un ataque epiléptico. Epilepsia, una crisis, sí. Una crisis, ¿no? Hace shing, ¿no? Bueno, pues eso lo identifica claramente un parámetro en nuestro modelo que es que sea muy apuntada y una amplitud muy alta. Y entonces, cuando tienes un ataque muy largo y tal, pues tú puedes ir analizando trozos y también el modelo ayuda, incluso en el crudo. Ya no sería cada cosa que va el parámetro para identificar sanos, pero sí... a través de los parámetros podemos definir estadísticos de regularidad, estadísticos de sincronicidad, que miden la sincronicidad, estadísticos que miden la cantidad de spikes que hay. O sea, es que el modelo es muy versátil. Lo digo porque eso justamente lo estamos haciendo ahora mismo. El challenge
Está siendo ahora, acaba de terminar la fase preliminar y bueno, vamos a ver si hacemos algo. O sea que el modelo yo creo que tiene muchas posibles aplicaciones, muchísimas, la verdad. A ver, nosotros lo que queremos hacer con nuestras muestras, ya lo sabes, porque hemos trabajado a veces en ello, es fundamentalmente tratar de encontrar disfunciones que tengan un sentido biológico que puedan subyacer a las alteraciones que tienen los pacientes. Es decir, sabemos que la actividad mental se caracteriza por una constante generación y anulación de asambleas sinápticas que se caracterizan por el disparo sináptico coherente durante un tiempo corto. Te vas a clase. De grupos sinápticos distribuidos por toda la corteza y creemos que eso, pues, en función de otros datos previos de otros grupos, pues puede estar alterado en pacientes, en algunos grupos de pacientes. Partimos de que no todos los pacientes van a tener el mismo tipo de alteración, porque son demasiado diferentes entre sí. Creemos, por otro lado, o queremos comprobar, por otro lado, mejor dicho, si esa falta de capacidad de sincronizar adecuadamente las asambleas correctas tiene que ver con una hiperactivación basal, con que haya una excesiva actividad de base que dificulte la modulación de la actividad bioeléctrica. Tienen, digamos, poca reserva funcional porque están funcionando demasiado deprisa o demasiado sincrónicamente en condiciones en las que normalmente no deberían estar funcionando así. Los métodos que estamos empleando hasta ahora mismo pues tienen que ver con cómo cambia el eje entre una condición basal y la respuesta a una tarea muy simple. En este caso es el potencial P300. Para estudiar la modulación de la actividad nos valemos de un parámetro global del eje, que es la entropía de Shannon, y nos valemos también de parámetros derivados de la teoría de grafos que nos hablan de la hipersincronía, como por ejemplo la fuerza conectiva, la connectivity strength. Esto pues, sobre todo aplicado al segmento preestimular. El fundamento neurobiológico de esta hiperactivación basal, pensamos que tiene que ver con una con una defectuosa actividad inhibitoria. En el cerebro las neuronas inhibitorias son clave para que se formen esas asambleas de grupos concretos de neuronas que disparan durante un tiempo y luego después dejan de disparar juntas y pasan a formar parte de otras asambleas. Eso lo estamos valorando ahora mismo con estimulación magnética transcraneal, un pulso que vemos que produce cambios en la actividad cerebral durante un periodo corto de tiempo y que esos cambios sabemos que nos facilitan estudiar en vivo la actividad inhibitoria. La sofisticación del experimento aumenta cuando no solamente el paciente tiene que escuchar un pitido y responder, que es lo que hacemos con la P300, sino cuando el paciente tiene que escuchar su propia voz grabada o escuchar su propia voz mientras habla, que es muy diferente por una serie de cuestiones que ahora mismo pues, tampoco vienen al caso. Entonces comparamos estas dos condiciones entre sí. Añadimos a ello parámetros estructurales cerebrales y de otro tipo y tratamos de encontrar en conjunto con los datos clínicos y con datos genéticos cómo se agrupan todas esas cosas para definir lo que llamamos biotipos, es decir, grupos de pacientes que aunque están englobados en el epígrafe de esquizofrenia, pues son muy diferentes entre sí en términos biológicos, clínicos y de respuesta al tratamiento.
Entonces, no sé, en este contexto, ¿a ti qué te parece que puede aportar este método? Bueno, este método lo que te aporta es un conjunto, una batalla nueva o un conjunto nuevo todo de parámetros. Del tipo entropía de Shannon, pero basado en eso, sobre todo en que las componentes, que identifica bien esas fuentes distintas que surgen ahí. Entonces, por ejemplo, tú hablas del P300, pero el P300 lo que hace es la latencia del P300, ¿no? La amplitud es lo que más nos Bueno, la importa. amplitud, pues el P300 es la roja, o sea, es la primera onda, la más importante, ¿no? Entonces, la amplitud de la onda roja, claro, en cada electrodo es distinta, pero yo puedo calcular, o sea, yo a partir de ahí, el método nos proporciona muchos parámetros con una interpretación, o sea, claro, no estáis familiarizados con ellos y yo entiendo que al principio cuesta, pero mucho más simple que la entropía de Shannon. O sea, lo que pasa es que estamos de acuerdo con la entropía de Shannon y no sabes lo que es eso. Y yo te estoy diciendo, yo te digo un pro que te mide esto, esto te mide esto, esto te mide esto. O sea, todos son parámetros que describen estas curvas. Pero tú sabes lo que es capaz de, que si tienes 18 curvas, describirlas con 4, 8 parámetros o con 30, me da igual, es poquísimo, o sea, es reducir. O sea, lo que hace este modelo es reducir toda esta información en un conjunto de parámetros que son interpretables y que yo estoy segurísima que van a tener utilidad para diferenciar lo que dices tú. O sea, siempre en estadística, siempre al final se trata de lo mismo, se trata de ver qué parámetros son los que identifican diferencias, ver qué influencia tienen otras variables en eso, o sea, se pueden meter variables, se pueden hacer modelos de regresión, todo lo que siempre se puede hacer con la estadística, ¿no? Esto incluso yo todavía, porque no nos ha dado tiempo a desarrollar en varias explicativas dentro del modelo, pero se podría, no es una cosa nada complicada, ¿no? Pero bueno, directamente los parámetros, toda la batalla de parámetros que hay que tener, sobre todo, además viendo la componente fundamental, la primera, la que sale, la roja, ya te doy 4 parámetros ahí. 2 que son únicos para todos esos parámetros para mí son parámetros importantísimos, que están demostrando constantemente que son útiles. Uno es omega, que es es un número entre 0 y 1, que habla de si es muy apuntada o no una onda, y simplemente ese parámetro, y yo estoy segura que va a ser diferente en muchísimos grupos de pacientes. Luego la R cuadrado. La R cuadrado es ¿cuánta información recoge esa primera onda? Pues cuando un individuo ha perdido, es que no quiero decir barbaridades, pero tiene menos sincronía o tal, tiene un valor del R cuadrado que podemos usar como parámetro mucho más bajo, seguramente. Entonces también va a haber diferencias ahí. O sea, me va diciendo en qué se diferencian los ejes de unos y de otros, pero te lo dice pues de una manera con un conjunto de parámetros. Igual que un electrocardiograma se diferencia viendo los parámetros. Un cardiólogo va diciendo, a ver, ¿cómo es la onda P? Esta tiene esto, tiene una ausencia de la onda P. Pues esto lo mismo, en potenciales evocados. Hablo de potenciales evocados. Porque yo puedo descomponer el potencial en unas ondas y puedo ir diciendo cómo son en un grupo y cómo son en otro. Y dónde están las diferencias. Y cuándo hay una diferencia más alta. Y hasta medirlas. O sea, no sé, es que se puede hacer tantas cosas. O sea, toda la estadística que estáis haciendo con otras medidas se puede hacer con estas, ¿no? O sea, es un método alternativo de describir el potencial evocado. Pero además simultáneo, para mí, lo que no hace ningún otro es eso de hacerlo, que he conseguido encontrar lo que tienen en común y lo que tienen de diferente los electrodos, porque la información está repetida. Con 3 bueno, en el caso de la cabeza no, porque hay estímulos que no llegan aquí y se llegan aquí. Pero ya sabemos que es una información redundante, ¿no? Los electrodos muchas veces cercanos me dicen lo mismo, ¿no? Sí, entre los muy cercanos sí. Lo que pasa es que precisamente para el análisis de fuentes, es decir, de dónde procede el electrodo y qué áreas son las que están más implicadas en un potencial evocado o en su alteración, es importante tener cuantos más electrodos mejor. Bueno, eso también serviría aquí, así se harían mapas de todo, porque con el R cuadrado te dicen como se ha dicho, esta fuente tiene más fuerza aquí o se recoge con más fuerza aquí que aquí que aquí. Se recoge con esa fuerza, se recoge a la inversa hasta la dirección. Claro, porque cuando va para abajo o va para arriba te está indicando un poco la dirección de la fuente. Eso
Ese es el otro parámetro que no me quiero meter mucho con él, pero que me está diciendo, me podría localizar en el espacio 3D, si es así el vector que estoy recogiendo, ¿no? El vector, ¿cómo se dice? Espera, que se dice, es física esto ya. El dipolo, ¿no? El dipolo. Detrás de cada una de esas cosas hay un dipolo. Ya. Eso es lo que hay detrás. O sea, aquí tendríamos un método para encontrar componentes principales de la onda del potencial evocado o de las ondas del potencial evocado, que podrían tener una utilidad si se demostrara que tienen un fundamento biológico detrás, esas ondas principales, como la roja, que representaría el componente principal del potencial P300, y que podrían tener una mayor exactitud a la hora de hacer cálculos, sean los que sean, comparación de grupos o identificación de biotipos dentro de nuestros experimentos. ¿Es correcto así, más o menos? Sí, más o menos sí. Que además tienen 4 parámetros solo, o sea que no es una curva, no son 4 parámetros, o sea, se escriben de una manera muy clara, muy fácil, ¿no? Puedes ir diciendo, se diferencian en esto, no solamente se diferencian, sino se diferencian en este parámetro. Ya te digo yo que va a ser omega. Ya, o sea, ¿crees tú entonces que las diferencias que hay entre el potencial evocado entre sujetos, que son grandes, podrían, quiero decir, diferentes sujetos, incluso en diferentes momentos temporales, tienen potenciales evocados un poco diferentes, que pueden deberse a que tengan más sueño, a que estén más medicados, menos medicados, colaboren más, colaboren menos. Pero va a haber algo. Puede ser, eso ya no lo sé. Claro. Puede ser que haya algo genético, quieres decir, algo que sea constante. Genético no, o que colaboren menos, o que no, bueno, por supuesto, en cada situación va a haber diferencias. Pero que la idea es que va a haber algo central, es decir, que es el potencial evocado, y otras cosas superpuestas a ese potencial más central, que son ruido y que aquí podríamos descartar mejor. Bueno, sí, o sea, como método de descartar ruido también es muy útil, ¿eh? Como método para descartar el ruido. Claro, también. porque aquí lo que vemos es en las ondas rojas de abajo, que son muy similares, pero en cambio las otras son muy diferentes entre electrodos. Entonces puede haber muchas de esas que sean ruido. Exactamente, sí, sí. Además, que sean irrelevantes. Tienes una medida. El R cuadrado te dice la cantidad de varianza de la curva que está recogiendo cada onda. Claro, pero por ejemplo hay un electrodo que es el último por la derecha de arriba, que es muy diferente, y en la curva roja de abajo también es muy diferente. Pero eso es el electrodo, ¿eh? Sí, por eso digo que ese electrodo parece que es muy ruidoso, y en ese electrodo no se recoge un potencial evocado como en los demás. Bueno, claro, pero eso te digo que hay medidas aquí, sobre todo eso, el R cuadrado para mí es una medida muy importante que te dice ese tipo de cosas. También aquí lo que pasa en este electrodo es que hay otra fuente que tiene mucha más influencia, que es la que da esta rosa, ¿no? Aquí probablemente la rosa, yo tengo todas estas tablas que hay aquí debajo, me están diciendo la importancia de cada onda en cada electrodo, ¿no? Y la importancia global de cada onda. Mira, yo cuando analizo el electrocardiograma, que es una cosa muy conocida, que se sabe que tiene 5 ondas principales, aunque sabemos que hay otras, yo podría sacar 20 ondas. O sea, porque las matemáticas son así, o sea, siempre sacas algo porque hay ruido, pero todas esas son ruido, muchas son ruido. Y de hecho, para poder sacar las 5 principales, a veces saco 7 y quito 2, porque la buena, a lo mejor la P, que a veces es muy pequeña, está escondida en la octava onda. Pero como yo sé dónde quiero localizarla, pues busco una onda que esté localizada ahí, y entonces las otras las elimino, ¿no? O sea, es versátil el modelo en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, también, por supuesto, estamos hablando de variabilidades enormes, ¿no? Entonces habrá cosas que no expliquen nada. O sea, aquí hay ondas que estoy segura que no dicen nada. Yo he sacado todas estas, pero nunca me quedaría con todas estas. O sea, es que ahí hay ondas, estoy segura que no dicen nada. Pero mira la rosa estoy segura que dice algo. La rosa está señalando esto y aparece constantemente en todos los sitios, de una manera o de otra. Aquí, ¿qué estaban haciendo los Ya pacientes?
Es de los sujetos. Me pillas, no me acuerdo. No me acuerdo porque estaban haciendo aquí. Bueno, vamos a ver si alguien más quiere decir algo, en vez de seguir hablando yo. ¿Preguntas? ¿Te ayudan las preguntas? Mira, dos, por ejemplo, es una cosa que alguien me dijo una vez, que no me acuerdo, que el primero es muy típico en todos los análisis, el del P300, pero que depende del estímulo y de otras situaciones puede haber otras fuentes que sean importantes. Por ejemplo, aquí, no me acuerdo qué estaban haciendo, pero hay dos, o sea, el azul también aparece. Es algo que es más fácil verlo con 2 que si verlo con 7, ¿no? Cuando ves 2... Ya, vamos, el asunto para nosotros es qué significan esas cosas, es decir, que cuánto tienen de fundamento biológico y cuánto tienen de parámetro puramente matemático del que no podemos extraer ninguna información. Hombre, yo cuando veo que algo se repite en los 18 canales y tiene una variabilidad, o sea, recoge una variabilidad muy importante, esto está diciendo algo. O sea, yo estoy con la mano en el fuego que aquí la onda azul esta dice algo, claramente porque aparece consistentemente en todos y está indicando algo que va adelante, además del P300, que me suena que también es algo que ocurre, ¿no? No lo sé, todavía. Lo que es que, vamos, yo creo que sí que es una cosa. Y si tú coges cualquiera de esos o la analizas separado, a lo mejor esa onda no te sale tan fácilmente. Esa es una de las potencias de este método. O sea, si tú analizas una de esas curvas, la roja vale, te va a salir. Nunca como debe, ¿eh? Porque hay mucho más ruido cuando analizo una sola que la potencia de decir las 18 a la vez o las 20, ¿no? Pero la azul en cada uno te saldría en un sitio distinto. No se identificaría a lo mejor eso que está allí, esa actividad que se está recogiendo, o sea, eso es una actividad eléctrica que se está recogiendo, que no es ruido. Que yo digo que no es ruido en este caso, ¿no? Por el R cuadrado. Esto es como todo. Algo es significativo o no significativo. Tenemos que poner un límite, ¿no? Bueno, pues un R cuadrado suficientemente grande, es decir, un porcentaje de varianza suficientemente grande en un grupo de electrodos, no solo en uno, ya me está diciendo que esos son. Pero me dices, ¿es en uno solo? Pues no. ¿Es en varios? Sí. Bueno, yo busco evidentemente la señal simultáneamente, pero si es una señal que está apareciendo en varios, pues para mí significa que eso es una actividad eléctrica. Lo que significa esa actividad eléctrica ya no lo sé. Que puede ser debido al experimento. Ya. Y aquí se pueden hacer análisis tiempo-frecuencia, es decir, cómo va cambiando esto a lo largo de un segundo, por ejemplo, o algo así. Sí, tendríamos que tener los potenciales evocados distintos a lo largo del tiempo. O sea, yo puedo... estos no, porque los potenciales evocados lo que se hacen es calcular medias de varias veces que se repite el estímulo, ¿no? Bueno, eso para hacer la morfología de la onda, pero tenemos las ventanas, o sea, el sujeto se le repite 75 o 100 veces el potencial evocado y bueno, y se puede coger una ventana más o menos grande y ver lo que pasa a lo largo de los milisegundos de esa ventana. Yo eso creo que estaríamos más en lo del eje, o sea, esto tiene más potencia si haces unas medias, porque si no, no vas a encontrar esas, porque hay mucho ruido ahí. Entonces tú puedes dividir, imagínate, te voy a poner un caso extremo, divídeme en dos ventanas, hazme la media de esta y la media de esta, entonces sí, o en 10, pero hazme medias, porque si no, no vas a encontrar. Entonces yo puedo tener los parámetros como evolucionan, claro que sí, puedo ver si hay algún parámetro que con el tiempo evolucione. Eso en el electrocardiograma está clarísimo. Cuando ves que hay una onda que se evoluciona hacia una, pues puede estar prediciendo un infarto, ¿no? Bueno, pues aquí no sé si va a tener tanto sentido en un espacio de tiempo pequeño. Podría hacerse porque estos son, o sea, yo aquí puedo hacer series de parámetros. Igual que imagina que tenemos un experimento, hipotéticamente hablando, para un individuo a lo largo de toda su vida, que hemos podido repetirlo. Pues yo tenía los valores que me salen aquí
con una serie temporal, cómo van esos valores cambiando para ese individuo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque en el fondo yo lo que resumo esta información es en un conjunto de parámetros y eso es una gran ventaja para muchas cosas. Por ejemplo, para valorar la evolución en el tiempo. Vale, ¿hay algún comentario más? ¿Tenéis alguna cosa que comentar o preguntar? Bueno, pues yo creo que el siguiente paso podría ser que nos leyéramos o que intentáramos leer algo de lo que habéis publicado y dándole así una vuelta más, pues podamos hacer un siguiente, teniéndolo ya más en la cabeza, podríamos ver si se puede proponer algo que nos sea especialmente útil. Yo creo que iría más bien en el sentido de eso, de la extracción de algún componente y su comparación entre grupos o su utilidad para diferenciar biotipos, descartando en la medida de lo posible el ruido que se deba a otras cuestiones que puedan tener los pacientes. Sí, si me pasáis algún ejemplo, por ejemplo, y os puedo analizar algunos datos para que veáis lo que sale, ¿no? De enfermos y de sanos o de bajo dos condiciones y ver si hay alguna diferencia en los parámetros. Eso sería... Vale. Porque artículos publicados tenemos de la metodología, pero todos están asociados sobre todo al electrocardiograma. Ya, pero bueno, vamos, podemos hacernos una idea también. ¿Y hay otros grupos que hayan publicado algo parecido antes o no? Pues no, este método es nuestro. Hay un método que se llama extendido de Fourier, que matemáticamente, tengo que demostrarlo, pero estoy segura que es casi equivalente al nuestro, pero que no es tan interpretable porque no o sea, las matemáticas lo hacen mucho más complicado de interpretar, no es interpretable, aunque es equivalente. Y entonces lo han usado sobre todo para denoising, o sea, para quitar ruidos, para filtrar, para, por ejemplo, almacenar electrocardiogramas, y sí que tiene cierta repercusión en la literatura para eso. Porque esto es otro uso de esto, pero es el uso que a mí me parece menos interesante, ¿sabes? Porque es que dices, vale, quito ruido ya. Es que no, es que yo tengo ahí otras cosas. Entonces, no, todavía no. Y de hecho, pues sí me cuesta porque no, es que es una cosa muy nueva que no había trabajado. Y que yo creo que la gente no se cree mucho todavía. Sí, aunque nos sorprenda un poco, voy a ver si os enseño. El artículo, bueno, tenemos, a ver, por ahí. De hecho, hay este artículo, le visita muchísima gente. A ver si ya sale por ahí. Le visita muchísima gente, pero yo creo que no se atreven con él. Este es el primer artículo. Lo he bajado. Yo creo que no. Ahora sí. Y pues yo creo que se puede leer aquí, después de todo lo que he contado, si vemos este dibujo, pues ya nos hacemos una idea, ¿no? de que en el electrocardiograma, si sois todos, conocéis esto, pues son las 5 ondas estas, ¿no? Y las 5 ondas las saca... Esas 5 ondas que todo el mundo conoce, nadie las había dado una forma matemática. O sea, nunca. ¿Sabes? Por eso digo que a la gente esto le está... O sea, yo creo que no se lo creen. O sea, ahí dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué viene ahora una que es de Valladolid? ¿Sabes? O sea, si yo fuera de Harvard, pues a lo mejor sí, pero de Valladolid nada. No es lo mismo. Entonces, visita mucha gente, lo lee todos los días mucha gente. Entonces, este es el primero. Y detrás de este tenemos otro de hace poco, donde se representa el 3D, el modelo tridimensional. Y lo hicimos para el electrocardiograma porque yo creía que iba a ser más, ¿sabes? Más como que iba a venderse mejor, porque, joder, es un tema muy importante, ¿no? Pero pues ahí estamos. A ver si es el siguiente, que es donde se presenta el 3D.
¿Vale? Entonces, el 3D aplicado al electrocardiograma, pero la idea de detrás es la misma y entonces, bueno, aquí se explica, además se explica un poco los parámetros del modelo en las 5 ondas, en este caso con 5, en el caso de potencia de bocado pues tenemos 2 o 3 o las que tengamos y cada onda tiene pues sus 4 parámetros, están aquí más o menos explicados. Aquí se habla también de los dipolos, de cómo esto se expresa, o sea, de lo que hay detrás un poco físico, que yo creo que no lo ha leído nadie, no sé si, o sea, es una cosa de la ciencia hoy en día, en mi opinión, cada uno va a lo suyo, es muy difícil que alguien escuche, ¿no? Y aquí tenemos pues un ejemplo de un electrocardiograma, de cómo son las 12 derivaciones y cómo el modelo las clava. O sea, las clava y es que detrás es lo mismo, como son señales eléctricas y detrás hay un poco lo mismo. Hemos trabajado con neuronas. Hemos, por ejemplo, demostrado que el modelo de Hutchinson-Huxley se puede parametrizar con el nuestro. O sea, que detrás de todo esto, que hay cosas en común, el modelo las recoge muy bien. Eso, porque es todo, o sea, todo es hace chin chin, ¿no? Cuando hace una neurona hace eso, bueno, pues eso también hemos analizado, ese tipo de spikes más simples, O sea, tenemos muchas cosas hechas, clasificación de spikes, utilizando el modelo. En estos años hemos hecho muchas cosas y no hacemos más porque no tenemos más tiempo. Hay muchísimo trabajo por hacer. Estamos ahora con el IOBA, trabajo con un cardiólogo, claro, o sea que, en fin, tareas hay muchas. Y yo sí que creo que sirve. O sea, que yo sí que os animo a que lo probéis y que me paséis unos datos sin más si queréis y yo os hago esos análisis. Sí, yo creo que lo que tenemos que pensar ahora es para qué nos puede servir este análisis. Para cualquier comparación que quieras. Es que, o sea, tú me dices, yo tengo este proyecto, necesito saber si se diferencian, en qué se diferencian. Bueno, yo te voy a decir, se diferencian en esta parte y en estos parámetros y en esto. Ya la interpretación de lo que significa eso la haces tú, pero cuando dices se diferencia en la entropía de Shannon. Claro, ahí lo que nosotros lo hemos utilizado porque es un parámetro que nos sirve para comparar cómo es el electroencefalograma antes y después del estímulo. Es decir, una medida de variación global del EEG. Bueno, pues la amplitud del P300, más o menos, más eso, más en esa línea, ¿no? En la amplitud sí, del lo que P300. pasa es que luego se lo complementamos, por ejemplo, con un análisis de frecuencias, de frecuencia relativa o de conectividad media global, es decir, sincronía global con la connectivity strength antes y después. Entonces, bueno, pues vamos más encaminados a una teoría previa que tenemos. Aquí lo que tenemos que encajar es cómo este método, estas ondas, esta descomposición de ondas, cuadra en nuestros objetivos. Pero que no lo veas como descomposición de ondas, que eso es lo que hace, pero que lo veas como, vamos, que lo veáis como parámetros. Yo cuando me vinisteis a ver, pues lo vi clarísimo que se podía aplicar. O sea, simplemente son maneras distintas de describir el EEG, ¿sabes? O sea, son descripciones del EEG, es como dice, una persona se describe, pues, la altura, el peso, pues yo te digo otra serie de medidas. Pues, son medidas que describen el EEG alternativas y construidas de una manera robusta, basadas en un modelo que tiene mucho sentido y todo lo que tú quieras. Pero eso no es lo importante. A ti lo que te interesa es este, ¿no? Por ejemplo, en el electrocardiograma tenemos un parámetro, omega R, que yo ya digo, cuando doy una charla, digo, dentro de unos años, cuando os digan en el hospital, el omega R le tienes alto, le tienes bajo, digo, ¿os acordáis? Porque es verdad, o sea, es un parámetro que va a ser importante. O sea, le cambiarán, y en vez de en esa escala lo multiplicarán por 3 y dividirán por 7, yo qué sé, pero es un parámetro que mide la amplitud de la onda R, que significa que se usa para muchísimas cosas, y hoy en día la amplitud de la onda R la siguen haciendo a mano en una derivación o en otra, o sea, algo tan tonto como eso. O sea, que es que yo cuando estoy hablando con el cardiólogo todavía me dice, no, es que yo voy con el compás aquí en la bata, digo, ¿cómo?
Digo, el cortas el compás una vaca. Digo, yo alucino. Digo. Y nosotros hablamos con la gente. A ver si están locos. Y una pregunta, cuando se aplican los datos de EG, ¿lo hace sobre los datos en bruto o hace falta un preprocesado previo? Yo he trabajado en el eje, ya, a ver, por un lado, con explotaciones de bocados a mí me los han dado construidos, o sea, yo no les he construido, entonces yo sé que eso a partir del estímulo vosotros cortáis, ¿no? Y hacéis medias, ¿no? De varios... Con eso me vale, o sea, yo lo que trabajéis normalmente, vosotros trabajáis con potenciales de bocados, ¿desconstruís vosotros, os le dan o cómo hacéis? Bueno, pero es que hay como un preprocesado previo de aplicar filtros, de eliminar artefactos que son ruidos. Me da igual realmente a mí. Sí. Yo te digo porque el método también tiene la capacidad de eliminar, o sea, de no tener en cuenta esos artefactos, pero se puede trabajar con las señales preprocesadas, un poco procesadas. O sea, en el electrocardiograma, por ejemplo, pues hacemos un preprocesado mucho más light que otros, pero sí que hacemos algo, porque hay veces que hace así el electrocardiograma, y entonces tienes que la tendencia a eliminarla. Bueno, el preprocesado a veces siempre algo hay que hacer, ¿no? Pero el método sirve para casi todas las cosas. Incluso hay veces, claro, es que una curva la hemos medido y no termina, porque no acaba y empieza en el mismo sitio. Eso para el método es un problema, pero ya hemos hecho una extensión para que asuma que, o sea, que en algún momento se va a terminar en el punto de origen, ¿no? Eso a veces en los potenciales evocados, no, por ejemplo, nos pasaba con los ojos, ¿no? Lo que medíamos en los ojos, que no terminaban ni empezaban en el mismo sitio, pero bueno, el método se puede adaptar, eso no es un problema. Entonces, sí, que procesados o no, depende. Algo de un filtro así grosso sí que conviene siempre. Vale. Una duda de Álvaro. Sí. ¿Tendría sentido, se podría aplicar esto a la línea base o al eje de reposo? ¿Tendría esa descomposición, que no es una descomposición, como dices? ¿Tendría sentido aplicarlo? No sé si me has escuchado antes, que he dicho que estamos haciendo algunas, justo analizando ejes basales y puede tener sentido, o sea, puede servir para algunas cosas como del tipo estas de individuos que tienen una actividad pues claramente anómala, porque yo voy sacando características de una manera más no tan finas como aquí, ¿vale? O sea, si en el eje no se repiten patrones, no tiene sentido que les busque. Puedo buscar las ondas más importantes, siempre lo puedo hacer. O sea, este método, tú me das una señal tan larga como quieras, tan corta como quieras, te voy a buscar cuál es la onda principal. Luego la secundaria, ¿sabes? O sea, lo que no sé es si eso sirve para algo. Y si esas ondas, pero sí que te las va a buscar y además te las va a buscar a la vez en todos los electrodos, que eso es lo que va a poder hacer y la potencia importante que tiene. Y por eso también estamos nosotros haciendo lo del EEG, porque lo de hacerlo a la vez para todos es que sí que identifica las señales. O sea, claro, un señor está medio dormido, pues las señales eléctricas son muy suaves, ¿no? Y muy difícil de encontrarlas. Pues este método te va a encontrar la que más, lo que haya ocurrido en un periodo de tiempo más importante a nivel eléctrico te lo va a encontrar. Claro, es que a nosotros nos interesa sobre todo el encontrar algún parámetro que se pueda comparar durante el reposo de una línea base con el momento en el que se está ejecutando la tarea y está apareciendo un potencial evocado. No sé si se puede tomar algún parámetro de alguna forma que se pueda comparar. Ya, es que ya eso es diferente. No, es que justamente ahí, para comparar la tarea frente a la no tarea, yo tendría que tener contra un placebo casi, ¿no? O sea, que a alguien le dijeras ahora y que no fuera nada, entonces tú tuvieras un punto de partida para medir un trozo de señal y poder generar una señal del tipo del potencial evocado que me estás generando para los que sí que oyen una cosa, ¿no? Pero por lo menos a los otros yo tengo un punto de partida.
Es como, no sé cómo explicarlo, exactamente lo Claro, de que quizá en un paradigma de potenciales evocados, el estímulo estándar, ante el que no tienen que hacer ninguna tarea, frente al estímulo target, Eso sí, al que tienen que responder. eso sí. Quizá Pero eso sí nos puede proporcionar alguna información que podría tener sentido, sí. eso sí, porque yo necesito tener curvas similares. Y si no tengo nada, o sea, por un lado tengo un objeto continuo y por otro lado tengo un potencial evocado, pues no. No, eso no me vale para Sí. hacer esa comparación. Sí, a la hora de buscar medidas de inhibición, quizá por ahí se puede pensar algo. Bueno, vosotros lo maduráis y ya está, nada Sí, más. sí, hay que darle vuelta, sí. Esa es la idea, Estar sí. en en el mismo centro y que vosotros trabajéis con señales con que yo trabajo también, señales de este tipo y bueno, pues puede ser que encontremos una colaboración o no, ya está. O sea, está bien que conozcáis el método y ya está. Si os ocurre usarle, pues bien, y si no, pues tampoco más, ¿no? Esto es lo que hay. Cuando publique algo del EEG, pues ya os lo contaré también, pero... Vale. Venga, ¿algún comentario más? Venga, pues nada, pues muchas gracias, Cristina. Ya estamos en contacto, nos leemos los artículos del electrocardiograma y le damos un par de vueltas entre nosotros a ver qué se nos ocurre. Vale, yo ya os digo que si queréis pasarme un caso para que veáis también lo que sale en un caso frente a otro. Sí, ya está, pero el pues, asunto es que pasarte un caso no es tan fácil, No. porque ¿qué tenemos que pasarte? Todo el registro, un trozo de registro. Pues el potencial evocado, o sea, si tenéis los datos del potencial evocado en distintos electrodos. Es Una que son- matriz. Sí, pero yo estoy entendiendo que con los grandes potenciales es suficiente, que no haría falta que te pasáramos todas las repeticiones del potencial evocado. Claro, no, me pasas la rana verachisa o como la llamáis. Claro, sí, a mí no, prefiero. O sea, que va a quedar mejor, y yo te lo digo, menos ruido hay con la. Claro. Y si además se encuentra cuando tú haces las medias que estás buscando, pues el patrón, de alguna manera, que sí que se repite con. O sea, para eso se hace la media, ¿no? Sí, las grandes medias en todos los electrodos. Eso Vale. es, las grandes medias. Entonces, eso sí, simultáneamente, ¿eh? Porque si no, sí que ya el método se va al garete. ¿eh? No lo busca, no lo encuentra bien. Vale, pues yo creo que queda bastante más claro lo que podemos esperar. Muy bien. Venga, pues hasta luego a todos los que estáis al otro Muchas lado. gracias. Hasta luego. Hasta luego.